La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Para eso han salido miles de catalanes de sus casas en esta mañana soleada del otoño catalán. Son catalanes democráticos que no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos. Los fachas que dicen, los fachas estan aquí. Tantes coses que vau dir en privat, per què no els vau dir en públic? Quan jo deia, fa 2 anys, quan vaig publicar el meu primer llibre, dient, si es declara la independència passarà com a Quebec, els empreses se n'aniran, i els bancs els primers, i aniran tots darrere. I el senyor Junqueras i el senyor Mas, grans profetes, deien, no se n'anirà ningú. Ningú, ¿verdad, señor Mas? Ningú. Estamos muy cerca de todos los catalanes que se sienten españoles y que han salido a la calle para reivindicar que no tienen miedo a las provocaciones, a las amenazas, a los insultos de los independentistas y sobre todo a decir que estamos muy orgullosos de ser españoles y que lo que vamos a hacer es reivindicar la ley, la convivencia, la continuidad histórica de España y la Constitución. Yo quiero decirles que el Partido Socialista siempre va a reivindicar el diálogo, la negociación y el pacto como forma de hacer política. Y que nos sentimos orgullosos de ellos y de ellas y que estamos hoy con ellos y con ellas en esas plazas, como ciudadanos, no como partidos políticos. Por eso, compañeros y compañeras, yo os digo que lo que propone el Partido Socialista es bien sencillo. Sé que es difícil, porque os decía antes que hay una suerte como de rara avis de que el diálogo no parece ser posible en la política española, pero yo digo que sí. Hablen o apártense y dejen que sean otros los que hablen. Otros que entiendan el mensaje de la moderación.
Joan Manuel Serrat hacía esas declaraciones, esas últimas palabras que estábamos escuchando y defendiendo la moderación y el diálogo, que en climas, en días como estos, son más necesarios que nunca. Alguien decía por aquí, es la verdadera España, decía Pedro Quintana. 627-002-002 en la cafetera. Buenos días, cafetera. El sábado estuve en la manifestación que convocaron Hablemos, en la cual había que ir de blanco, sin banderas, cosa que prácticamente la totalidad de los participantes cumplieron. Cerca se estaba celebrando una manifestación convocada por la extrema derecha nacionalista, llena de banderas, y de los cuales unos cuantos se bajaron a provocarnos. Provocación que no encontró respuesta más que ignorarla y decir que esta sí que era la verdadera España. Yo me quedo con ese ejemplo, el ejemplo de unidad, de gente muy diversa. El sábado estuve en la manifestación que convocaron Hablemos, en la cual... Decía Pedro Quintana, yo me quedé con ese ejemplo y sí, yo asistí también, estuve viendo, y además estuve viendo también cómo bajaban algunas personas con banderas de España y decían, vamos a ver estos bolivarianos. En fin, bueno, las cosas de este país y la confusión de asuntos, pero bueno, de todo esto vamos a hablar, como os podéis imaginar, porque hoy las portadas de los periódicos vienen empapadas por esa otra manifestación que tuvo lugar ayer en Barcelona, en las calles de Barcelona, una manifestación a la que acudió muchísima gente de toda España, con banderas españolas, con banderas catalanas también, por las calles de Barcelona, y es objeto hoy de análisis en diferentes medios de comunicación con la perspectiva que podéis imaginar. María.es, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, expectante. ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos ayer, por lo que vimos el sábado y por lo que podemos llegar a ver mañana. Porque además es verdad, hay muchas dudas con la declaración unilateral de independencia, si va a tener lugar o no, porque hemos conocido unas nuevas palabras del gobierno de la Generalitat, de algún portavoz, alguna fuente del gobierno de la Generalitat para la BBC, que decían en estas últimas horas que probablemente Puigdemont haría algún tipo de declaración pública sobre los resultados del referéndum, etcétera, pero pospondría, decía la BBC, la declaración unilateral de independencia. Bueno, no lo sabemos porque no conocemos más que estas palabras y la propia corresponsal de la propia periodista de la BBC ha hecho alguna matización a las mismas, pero en todo caso es verdad que parece que hay algo de tensión en la decisión y parece que hay algún debate interno sobre si debe producirse de forma unilateral o no. Vamos a verlo ahora también en la interpretación de las portadas. Muy buenos días a todos, Ricardo, Infinito, Marla Singer, Dr. Jekyll, Elena Noruega, tantos y tantas amigas, José Luis, Tomás Ferrer, La Revoltosa, Tine Viera, que se están incorporando a esta hora, Conchi Díaz, Carmen Quintana, Pablo, Ángel Trianero, Quixo Beland, Te lo cuento, Sergio Feijóo, bueno, que se están incorporando a esta hora al programa, así que os agradecemos muchísimo que participéis en este debate paralelo que se genera todas las mañanas aquí, con Seni, con educación y con ganas de diálogo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, pues un abrazo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora. Ya sabéis que hay un hashtag para comentar el programa, un hashtag a través del cual podéis participar del debate, también en las redes sociales, en Twitter. Hoy, La Cafetera, saben aquel que dui. La Cafetera, saben aquel que dui, para aquellos que no reconozcan los términos, aunque yo creo que ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Había un humorista catalán que siempre empezaba con aquella frase, saben aquel que diu, pues en este caso hay una pequeña variación en los términos. La Cafetera, saben aquel que dui, y a través del cual podéis participar en la conversación y así podemos ordenar los comentarios. También un número de teléfono 627-002-002, 627-002-002, donde hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar notas de audio también para expresar vuestras opiniones.
todas las opiniones, estamos abiertos a todas las opiniones, siempre que se expresen desde el respeto y el diálogo. Esto es La Cafetera, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Escuchando anoche a Iñaki Gabilondo en El Objetivo, uno se da cuenta de lo necesario que es la pedagogía en política, como en cualquier aspecto de la vida. Sin duda, pues Cataluña está en una nueva etapa. Hemos pasado de la euforia a ver cómo empresas se marchan a otras regiones. Por lo tanto, yo creo que hay que explicar muy bien cuáles van a ser las consecuencias de la independencia. Y anoche, desde luego, quedaron muchas cosas claras. Buena semana a todos. Un abrazo. Bueno, pues vivimos tiempos en los que hay una gran convulsión, todos somos perfectamente conscientes y además hay incertidumbre sobre el destino de todo lo que está ocurriendo, a dónde conduce todo esto, porque los ánimos se están extremando mucho, las imágenes que se están proyectando incluso en el exterior son tremendamente dañinas también para la imagen de este país. Fijaos una cosa que ha ocurrido, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque ayer en la manifestación que tuvo lugar en la calle de Barcelona también nos dejó algunas imágenes, no fueron mayoritarias, pero se produjeron algunas imágenes muy extremas, muy extremistas de pequeños grupos de ultraderechistas que han sido recogidos por los medios de comunicación internacionales. Ruptly, que es una agencia de noticias que está en Alemania, se ha escandalizado con algunas de esas imágenes, con algunas de los gritos y algunos de los símbolos fascistas que se mostraron allí, ¿no? Lo digo porque es importante también tener presente en qué contexto ocurrían las cosas, no ocurren aisladamente, ¿no? Ha habido muchas críticas a la participación de Borrell en una convocatoria que, si bien es cierto que fue realizada por Sociedad Civil Catalana, que es un grupo, digamos, constitucionalista, de amplio espectro, que va desde el centro derecha hasta la derecha, pasando por alguna parte de, en fin, no independentistas, no soberanistas, de partidos políticos, que simpatiza también con algunas personas del PSC, vamos, que es relativamente amplio, aunque el sesgo tampoco es que sea, en fin, digamos, precisamente filomarxista. Bueno, ayer, entre las personas que asistieron a Barcelona, nos encontramos con que en aquella comisaría de Vía Laietana, ¿os acordáis cuando estábamos en Barcelona que os decíamos? Aquí hay una comisaría que durante el franquismo fue muy conocida porque fue escenario de numerosas torturas y siempre que hay alguna manifestación en Barcelona la gente termina concentrada delante. Ahora es una comisaría normal, pero durante el franquismo fue una comisaría de la delegación del gobierno muy, muy, muy conocida allí, ¿no? Bien, pues ayer se concentraron numerosos ultraderechistas en la puerta de aquella comisaría y esas imágenes han dado la vuelta al mundo. Fueron recogidas no solamente por la agencia Ruptly, que también, y en Alemania, y en algunos otros lugares donde se escandalizan todavía por la presencia de la extrema derecha. Ha habido incluso portadas de diarios, alguno británico, que los símbolos fascistas, el brazo en alto, han sido destacados, retratados y recogidos, proyectando la imagen de España en el extranjero con el miedo al ascenso de la ultraderecha. Los fachas que dicen, los fachas están aquí, los fachas están aquí. Bueno, sin ánimo de elevar al todo, a hacer de una anécdota una categoría, porque lo cierto es que los hechos de esta naturaleza pues no constituyen el todo. Hubo miles de personas por las calles de Barcelona y eso es un hecho que no se puede discutir, pero esto estaba presente y así lo recogieron los medios de comunicación internacionales. Lo digo porque no vale ni un discurso ni el contrario. Y es verdad que es un retrato muy preocupante el crecimiento de la extrema derecha y la forma en la que aquí se le ríen las gracias, ¿no? Y la forma en la que lo están recogiendo los medios de comunicación internacionales, muy preocupados por lo que está ocurriendo también en este país. Preocupación, por cierto, que se extendió, decía antes, escuchábamos las palabras de Joan Manuel Serrat, que había sido muy criticado precisamente por su equidistancia en lo que estaba ocurriendo en Cataluña, y hubo gente que le criticó fuertemente porque en fin, cuestionó, sabéis, la iniciativa del Gobierno de Cataluña, pero ayer precisamente le escuchamos pidiendo diálogo y pidiéndolo con mucha contundencia. Hablen o apártense y dejen que sean otros los que hablen. Otros que entiendan el mensaje de la moderación, que estén de acuerdo con Benito Juárez cuando decía aquello de que dirigiéndome a ustedes, señores presidentes, les pido que hablen, señores, que hablen aunque no sepan de qué.
Y es como dice Carmen Quintana, da igual que fuera un pequeño grupo, Radio Cable, el fascismo hay que denunciarlo siempre, y en la Unión Europea lo saben bien, sí, porque se está experimentando, no solo aquí en España, se está experimentando un creciente ascenso de la extrema derecha con piel de cordero y silenciosamente, cómo va creciendo y aumentando. Lo vimos en la manifestación del sábado en Madrid. Estaba convocada por numerosos grupos. De hecho, el Partido Popular asistió de forma simbólica exclusivamente con Pablo Casado. Pero vimos cómo, convocados por la extrema derecha, por numerosos grupos de extrema derecha, presentando una cara amable de la extrema derecha, llegaban a convocar a miles de personas en la Plaza de Colón de Madrid. Y esto es lo que sucede cuando los extremos empiezan a tomar la palabra, que numerosas personas de origen moderado se van poco a poco reposicionando y se van colocando en los extremos, ¿no? Y esto es verdaderamente grave. María. Por eso mismo yo creo que era importante, las palabras de Borrell creo que fueron muy acertadas, fueron unas palabras de, digamos, bueno, algunos lo llamaban palabras de Estado, ¿no? Pero el contexto es muy importante. No es lo mismo que Borrell hubiese hecho ese discurso el sábado en una manifestación sin banderas, en una manifestación sin posicionamientos, sin aludir a la unidad, a que hay que imponer la unidad de España. Porque dio la sensación de que la manifestación de este domingo no era tanto por la unidad de España, sino por imponer una idea de España. Hay que hacer diálogo, y creo que la manifestación de diálogo que hubo el sábado era mucho más pro diálogo que la del domingo. Si estamos hablando de que era un discurso transversal, de que era un discurso de sosiego, de que era un discurso de tranquilidad, creo que tenía mucho más que ver con la manifestación transversal de este sábado y no de la de este domingo. Por eso, a muchos de nosotros nos sorprendió que la figura de Borrell apareciese al lado de Albiol, porque desde mi punto de vista sí que influye y el contexto es muy importante. A ver, yo es que además ver los disfraces de algunas personas cuyos discursos eran perfectamente conocidas hasta el momento, y me envía Hardy Useful alguna foto, algunos personajes cuyos discursos son perfectamente conocidos y que se encuentran perfectamente dentro del espacio de la derecha conservadora, que no pasa nada si cada uno, pero que intentarlo presentar como una imagen, como una manifestación transversal, ideológicamente amplia, pues no es muy preciso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tampoco, ¿no? Es verdad que nos escuchamos al PSC, a Miquel Iceta, hubo gente que se sumó a la manifestación, pero allí, sinceramente, entre los abucheos que recibieron algunas de las personas que se incorporaron y la forma en la que capitaliza esto siempre el Partido Popular, porque es que parecemos nuevos con esta historia, llegados a este punto, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchamos a Vargas Llosa, tampoco es que se puede decir que sea un representante del izquierdismo internacional. Para eso han salido miles de catalanes de sus casas en esta mañana soleada del otoño catalán. Son catalanes democráticos que no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos. Hombre, no lo sé, porque entre los gritos que se escuchaban era Puigdemont traidor, Puigdemont a la cárcel con Puigdemont, así que no. Lo que no piensan es que, lo que piensan ellos es que no son traidores ellos mismos. No, lo que no piensan es que los de enfrente sean diferentes, así que, pero escuchar, claro, con ese discurso a Vargas Llosa, en fin, que ya insisto, tiene el recorrido que tiene, pues es como por lo menos para llevarse las manos a la cabeza. Y luego también el posicionamiento de muchas portadas que, bueno, ya las veremos ahora después, pero el posicionamiento es como muy marcado, cuando en realidad tendríamos que estar en una situación de transversalidad, o en una situación de cómo solucionamos esto, ¿no? Muchas veces cuando lo hablas con mucha gente, porque es un tema que realmente está interesando, yo creo que a gran parte de la opinión pública, igual tendríamos que pensar no tanto en qué bando nos posicionamos, sino en que esta es una cuestión que tendría que ser transversal, porque nos ha escapado de la ideología, se escapa de las ideologías. ¿Qué es lo que dice Espeonza? Dice, la manifestación del día anterior, la del sábado, la de blanco, sí que era transversal, porque de hecho no se admitían banderas de ningún color, de ninguno. Y, hombre, algo retrataba, ¿no? Y esa, sin embargo, fue minimizada por los grandes medios de comunicación, mientras que la de Barcelona fue maximizada a unos niveles absolutos. En Barcelona se produjo una manifestación, pero es que la manifestación de blanco se produjo en numerosos ayuntamientos de toda España. En el Ayuntamiento de Madrid, concretamente, fue bastante multitudinaria.
Pero en todo caso, evidentemente no tuvo la dimensión que tuvo la de Barcelona, que fue gigantesca, pero es que se celebraba solamente ese día en Barcelona y acudieron numerosos autobuses de toda España, sin ánimo de restarle importancia, porque es verdad que miles de personas decidieron expresar en Barcelona la ideología, su forma de entender esto, y en eso consiste la libertad de expresión, y bien está que cada uno la manifieste como quiera y se haga ver como quiera y como pueda, ¿no? Eso no es malo, solo faltaba. Pero, ojo, vamos a colocar en su justo lugar también el espacio para el diálogo, porque una cosa que está sucediendo en toda esta crisis es que el espacio para el diálogo está quedando proscrito y resulta verdaderamente indignante. Porque ahora parece que es que hay que ser extremista para poder conversar. No se puede abogar porque se sienten las partes, reconociendo que hay un problema creciente en Cataluña, gigantesco, con una dimensión desconocida en Madrid, ignorada en Madrid y apoyada por miles de personas, que no es que haya llegado Puigdemont y haya establecido una... Es que hay miles de personas que están secundando eso. Algo deberíamos escuchar de lo que está ocurriendo, por lo menos para aprender lo que está sucediendo, para aprender algo de esto. Bueno, es lo que resumía Gabilondo ayer en El Objetivo con política de altura, ¿no? Yo creo que todo se tiene que resumir con política y con población de altura. Nosotros también tenemos que estar a la altura. No podemos pensar que esto es una cuestión de bandos y que esto se soluciona estando en una trinchera o en otra, porque no se va a solucionar así. La única manera que va a haber de solucionarlo es el diálogo. Hay que ser equidistantes, hay que intentar entender a las dos partes y saliendo a la calle con unas banderas no lo vamos a solucionar. Las banderas no van a solucionar un conflicto político. ¿Por qué no lo van a solucionar? A mí me hace gracia porque dicen, no se puede ser equidistante. Ahora que utilizabas esa palabra, María, y la equidistancia de pronto ha adquirido unas connotaciones peyorativas que son indignantes. Perdóneme usted, yo ya elijo las guerras en las que lucho y a lo mejor no me apetece librar su batalla. Y ojo, lo digo también por el independentismo, porque en estos días está ocurriendo también al contrario. Que dicen, bueno, es que esta equidistancia que tenéis algunos, hombre, es que estaría bueno, es que a lo mejor no quiero compartir. Yo comparto la necesidad de diálogo. Y comparto además el concepto de la democracia. Y comparto la necesidad de expresión de la ciudadanía. Pero a lo mejor no comparto los mismos objetivos, que se puede discrepar en esto, de la misma manera que de ninguna manera uno se puede alinear necesariamente con el que está enfrente por mantener este discurso. Es decir, la equidistancia no... Plantear un cuestionamiento al todo me parece un absoluto escándalo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos manejamos en espacios muy ambiguos y muy complicados. Es lo que ha sucedido con Pedro Sánchez, que intenta decir una cosa y la contraria a la vez. Yo quiero decirles que el Partido Socialista siempre va a reivindicar el diálogo, la negociación y el pacto como forma de hacer política. Bien. Y que nos sentimos orgullosos de ellos y de ellas y que estamos hoy con ellos y con ellas en esas plazas, como ciudadanos, no como partidos políticos. Por eso, compañeros y compañeras, yo os digo que lo que propone el Partido Socialista es bien sencillo. Sé que es difícil, porque os decía antes que hay una suerte como de rara avis de que el diálogo no parece ser posible en la política española, pero yo digo que sí, que tenemos que abrir ese espacio de diálogo donde quepa todo, salvo la intransigencia, salvo la ilegalidad y salvo la unilateralidad. Así que nos encontramos con, efectivamente, pero ya introducimos algunos matices. Por supuesto que en el diálogo no caben los extremismos. Por supuesto que no cabe la ilegalidad. Nadie cuestiona eso. El problema es que estamos ante legalidades que colisionan, estamos ante miradas diferentes y estamos ante un movimiento ciudadano de gigantesca proporción que tiene que ser escuchado, por lo menos, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere a los sonidos que nos dejó tanto el sábado como el domingo, tanto en Madrid, Barcelona, como en otros ayuntamientos, porque también en Zaragoza. Luego encima tenemos el 12 de octubre encima, estaba el Pilar en Zaragoza, sabéis que acudió Ada Colau, que me dicen que hubo algún incidente, yo no, la verdad, me dice Vladimir, dice, ¿os habréis enterado de lo que pasó en Zaragoza durante el pregón? Odio hacia Ada Colau y Cataluña. Bueno, pues a ver si me podéis enviar más información de esto y vamos dando cuenta de eso. Pero mientras tanto, es verdad, tenemos el 12 de octubre a la vista, con todo lo que eso conlleva, porque, entre otras cosas, vamos a ver desfiles militares, vamos a ver una cierta exhibición en torno a la españolidad, y todo esto en un contexto como en el que estamos, que no es precisamente muy, digamos, muy calmado, muy sosegado. El miedo también que yo creo que algunos tenemos es precisamente cómo va a colisionar eso, ¿no? O cómo va a colisionar, o cómo, si tenemos realmente políticos de altura, que de momento lo estoy dudando, cómo va a convivir eso, ¿no? Ese 12 de octubre con la posible declaración unilateral de independencia o ese posible diálogo que quiero pensar que todavía hay margen para ese diálogo. Gabilondo lo expresaba, ¿no? Con esa política de altura. No sé si vamos a estar a la altura. Y si no lo estamos, si no estamos a la altura,
eso puede colisionar y puede crear un caldo de cultivo, pero perfectamente para una ultraderecha. Porque el problema de todo esto es que igual no nos estamos dando cuenta de que estamos creando un escenario perfecto para que la ultraderecha cambie a sus anchas. Lo vimos con el dirigente de Vox que campaba a sus anchas por la manifestación. Evidentemente esa gente tiene que tener libertad de expresión, pero hay que tener en cuenta también en qué escenarios se encuentran cómodos, porque en Europa ya están alertados de la ultraderecha y aquí deberíamos estarlo. Bueno, mientras tanto, es verdad, nos encontramos con... Dice, esto ya está dando miedo, dice Juan Horta, hace falta una cafetera sobre el huevo de la serpiente. Y es preocupante, es verdad que nos estamos encontrando con algunas imágenes y con algunas posiciones que pensábamos totalmente proscritas de la política española, pero que estaban agazapadas y que no hace falta más que un pequeño empujoncito para que se manifiesten, ¿no? Llama mucho la atención que el Partido Popular esté acusando sistemáticamente a Puigdemont de haber dividido a los catalanes y mientras tanto esté azuzando las calles. Esto llama muchísimo la atención y mientras tanto están ocurriendo cosas. El papel de los medios de comunicación. Esto es enormemente preocupante. Sabéis que la FAPE, que es la organización que colegia a todos los colegios de periodistas, la organización de medios de comunicación, así de asociacionismo de medios de comunicación, es la primera organización profesional de periodistas de España. Tiene 22.000 miembros, hay 49 asociaciones federadas, 16 vinculadas, en fin. Bueno, pues hubo una reunión en la que participó la secretaria de Estado, Carmen Martínez Castro, la persona, digamos, que diseña la estrategia mediática para Mariano Rajoy, o por lo menos ese era el objeto, creo que ahora está algo apartada, pero felicitó a los medios de comunicación por su papel en esta crisis secesionista. Claro, están cumpliendo el papel de verdad que tienen asignado los medios de comunicación en una democracia, ser críticos con lo que está ocurriendo, pero no solamente con el espacio secesionista, que para Martínez Castro a lo mejor es muy relevante lo que han hecho, ¿no? Pero están apoyando al gobierno. Y decía Estefan Grueso, con mucha razón, si tu gobierno te agradece cómo informas de una situación como la que estamos viviendo, tú no eres un medio de comunicación, eres otra cosa. Y esto deberíamos ser claros también en este asunto, porque el papel de los medios de comunicación en esto también tiene una enorme responsabilidad en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y como decía María, la preocupación de qué deriva va a conducir aquí. Hay una entrevista muy interesante que, mirad, la voy a retuitear ahora mismo porque merece la pena ser leída, la gran cronista de los Balcanes, y dice, ha pasado algo, el virus del nacionalismo ha despertado en España. Y ella se ha pasado la vida reflexionando sobre lo que ocurrió en los Balcanes, advirtiendo de lo difícil que resulta aplacar el virus nacionalista cuando emerge y una vez empieza el contagio, ¿no? Y ojo, lo que vivimos el domingo también fue virus nacionalista, no nos engañemos, porque el virus del nacionalismo no solamente se expresa, como dicen algunos desde Madrid, no solamente se expresa con banderas esteladas, se expresa de muchas maneras. Y cuando veíamos esa marea humana gritando, descalificando al contrario, el domingo en Barcelona, en las calles de Barcelona, algo nos debería hacer reflexionar y algo nos debería preocupar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás solo. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich maybe and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Oh yeah, let's change. Winter time and the living is so hard. Fish are invisible and the fields turn black and white and black. Your daddy is gone away, your mama too old to stay. Be yourself, little baby. If you cry, you can cry, you can fall, you can be my girl. Cry and fall and be my girl. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. A ver, os llamo desde Glasgow y mi opinión respecto a lo de Cataluña es que el
el PP, el gobierno y el PSOE lo que no quieren es dar la razón a Podemos y no quieren hacer un referéndum por eso. Porque hace años, en el 2006 ya, Rajoy dijo que por qué no hacía Zapatero un referéndum, porque ahora no, sería el momento. Y bueno, también creo que al gobierno catalán se le ha ido de las manos, que nunca empezaron a llegar a esto y se les está yendo un poco de las manos también. Pero bueno, a ver qué pasa, esperemos que dialoguen, esa es mi esperanza. Un beso a los dos y a la resistencia. Gracias. Buenas noches, por decir algo, amigos de la Resistencia. Se me ha dado por pensar un poco y si conocéis el libro de Naomi Klein titulado La doctrina del shock, quizás es probable que la estén aplicando en España. No acabaron con todo lo que quisieron durante la crisis y había que idear un plan. Me costaría pensar que nos está ocurriendo esto, pero viendo cómo está el panorama, cualquier cosa es posible. Ánimo a todos. Bueno, y añádele además que van a conocerse en las próximas horas algunas de las conclusiones del juicio que se sigue por el caso Gürtel, anticorrupción. Sabemos ahora, el juicio del caso Gürtel, anticorrupción ha pedido la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel. Así que os podéis imaginar si no había una cortina de humo más grande, más interesante que la de Cataluña para tapar lo que está ocurriendo. Así que esto contribuye, ojo, el pulso con Cataluña se vive igualmente, tampoco nos vayamos a engañar, no es una gran cortina de humo necesariamente fabricada para esto, pero que se están aprovechando de esta situación para, digamos, tapar algunas de las noticias, no os quepa ninguna duda, ¿no? Cortina de humo. Esto es lo que se llama una acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Una acción de contención es en lo que consiste exactamente cuando aprovechas una noticia que, bueno, en el caso de la película Cortina de humo, que era el fragmento que estabais escuchando, es una película maravillosa, que cuenta un hipotético caso de un escándalo sexual del gobierno norteamericano, el presidente norteamericano, y entonces un grupo de asesores se inventan una guerra en un país, en un lugar, una guerra inexistente, retransmitida por los medios de comunicación, le ponen una canción, le ponen retórica, le ponen imágenes de televisión y a partir de ahí la opinión pública en 24 minutos pasa de hablar del caso del escándalo sexual, pasa a hablar de una supuesta, un hipotético conflicto en el que tienen su héroe y que diseña además un productor muy reconocido en el cine, ¿no? La acción de contención, las cortinas de humo, algo que independientemente de la forma en la que el cine lo retrató y lo teatralizó, pero que no os quepa ninguna duda de que existe como mecanismo y la prensa tiene que estar despierta ante las cortinas de humo. Bueno, vamos a hablar de las portadas de los periódicos impresos, en las que se venden en los kioscos, porque también nos sirve para hacernos un retrato. A mí me da la impresión muchas veces de que hay una gran agenda setting, esto lo comenta muchas veces María, una gran agenda setting en la que los medios de comunicación intentan ir empujando a la opinión pública para que se vaya posicionando. Y después hay otra realidad, ¿no? Lo que pasa es que la imagen que proyectan los grandes medios de comunicación termina en cierta forma por instalarse.
es eficaz el mecanismo, funciona. Hay una gran parte de la opinión pública que se mueve en un espacio indeterminado y que la única información que reciben es a través de las grandes portadas o a través de los grandes informativos, ¿no? Y digamos que si, siendo así, te queda muy poca capacidad para el espíritu crítico, porque hay muchísima unanimidad hoy en las portadas de los periódicos. Bueno, de hecho el otro día lo estuvimos comentando, ¿no? Las palabras de José Luis San Pedro sobre los medios, y hablaba de que aparte de los medios, la opinión pública tiene que estar ciertamente formada y ser ciertamente crítica, ¿no?, con la información que le llegue. Las portadas, la verdad es que hoy son bastante unánimes, yo creo que estos días lo están siendo. No hay especial diferencia entre unas y otras. Y estaría bien esa unanimidad, pero precisamente por el diálogo, ¿no? Si tú quieres llegar a un mensaje transversal, a realmente concienciar a la opinión pública sobre lo que está sucediendo, a tranquilizarla, vale, hagámoslo. Si no, simplemente daremos información. Pero posicionarse de esa manera, creo que parte de la opinión pública creará cierto rechazo. Pero sí que es verdad que hay una gran parte de la opinión pública a la que realmente le afectan estos medios de comunicación. No todo el mundo consulta a través de Internet, no todo el mundo tiene tiempo precisamente para ver distintos medios, ¿no? Y al final se decantan por uno de ellos. Y seguramente se decanten por algunas de estas portadas que realmente van a influir en su opinión y a la hora de hablar con su entorno. José Luis San Pedro. Yo no creo de ningún modo que es una generación perdida. Esta generación, gracias a esa perdición, aprenderá muchísimo. Es más fácil engañar a los que viven bien que a los que han tenido que sufrir. El poder económico no nos prepara para pensar. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero es mucho más importante la libertad de pensamiento. Porque si yo le concedo a usted libertad de expresión, le dejo que diga lo que quiera. Pero si previamente he colonizado su pensamiento, inculcándole ideas que a mí me convienen, no interesa para nada su libertad de expresión. Buenos días, Resistencia. Sobre las manifestaciones de este fin de semana, decir un par de cositas. Una, que me parece muy curioso que digan que este domingo va a salir la mayoría silenciosa catalana y resulta que están fletando autobuses desde media España. Creo que es una manipulación manifiesta. Y por otro lado, que estuve en la manifestación del sábado en Segovia y estuvimos bastante bien rodeados de gente con ciertas banderas de una manera bastante hostil. Si estos son los que apuestan por las soluciones, madre mía. Carmen Quintana envía a Twitter, la voy a retuitear, Carmen, porque es maravillosa, una viñeta en el que sale una rotativa de un periódico. La verdad es que lleva la cabecera del País, pero está en la rotativa sacando las páginas y el técnico de la rotativa dice: es increíble que no se atasque la máquina con el grosor de las manipulaciones. Bueno, pues encontramos, no solamente acompañado en los editoriales, claro, además el periódico El País, que ha hecho de Vargas Llosa una firma estrella en su periódico, pero dice el periódico El País: cientos de miles de personas inundan las calles de Barcelona, histórica manifestación contra el separatismo y por la Constitución, se acabó la marginación, tenemos derecho a ser tenidos en cuenta. Destacan algunas palabras. Vargas Llosa: quieren convertir a Cataluña en un país tercermundista. Borrell: a los empresarios, esto no habría ocurrido si hubierais avisado antes. Dice también el periódico El País, en opinión, un antes y un después, una salida digna, y también la imagen de Cataluña se hunde por la huida de las empresas. Barcelona, a la que el Financial Times definió como la mejor ciudad para vivir, ocupa ahora las portadas de la prensa europea por la fuga de sus empresas por miedo al desafío independentista, dice. También la oposición descarta que se forme ahora un gobierno de concentración, dice el periódico El País en su portada. Los socialistas piden que se abra un proceso negociado y Ciudadanos insiste en que se aplique ya el artículo 155 y se inicie la vía penal. Lo que sí que es verdad, y esto nos dicen numerosas personas desde Cataluña, es que la preocupación es creciente por el número de empresas que han anunciado que se marchan. Ya sabéis que al Banco Sabadell, a Caixa le han seguido otras numerosas empresas, también Gas Natural, pero no solamente. Hay algunas compañías históricamente catalanas que también han anunciado que trasladan su sede fiscal. Está por ver que también lo hagan con la sede social, es decir, que muevan a los empleados o que muevan la sede como tal, pero más allá de eso sí que es verdad que hay mucha preocupación, porque habíamos escuchado además a Artur Mas, que negaba sistemáticamente que eso se podía producir, pero no había que conocer
más que un poquito a los mercados, al comportamiento de las grandes empresas, al comportamiento de la gran banca, para saber que se iban a mover. Y ojo, yo insisto en lo que estamos diciendo estos días. Esto no es una cuestión patriótica. Cuando una empresa de ese tamaño, de esa dimensión, decide que se marcha, no lo hace simplemente por un sentimiento de unidad, ni porque el gobierno le haya insinuado que le hará favores, le hará partícipe de favores en el caso de que trasladen su sede. Es una decisión, por ejemplo, os voy a poner un caso. El Banco Sabadell tiene muchísimos empleados que son independentistas y en altos cargos directivos. Y cuando una compañía toma una decisión de esa naturaleza, que sabe que va a tener costes en su reputación dentro de donde se encuentra una parte muy importante de su negocio, como en Cataluña, lo hace porque el cálculo económico que hacen es que le sale más rentable marcharse que quedarse. Y esto, el que crea que no, conoce muy poco el capitalismo. Aquí no hay favores, aquí lo que hay son intereses económicos, básicamente, ¿no? Y le siguen otras compañías porque la preocupación por la inestabilidad jurídica pues tiene fundamento. Y a partir de ahí yo creo que... Pero es cierto que Artur Mas negaba que los bancos se fueran a marchar en el caso de que se declarase la independencia de forma unilateral. Lo dijo por activa y por pasiva, lo dijo en mítines, lo dijo en entrevistas, decía, no son hermanitas de la caridad, ellos lo hacen por negocio y se quedarán aquí porque aquí hay negocio. Bueno, no era así y era bastante previsible que esto iba a ocurrir, que iba a suceder, ¿no? I lo decía así Artur Mas. Interessos, ja la caritat ni les germanetes dels pobres. Ho fan per interessos, ja ho sabem això. No os preocupeu, que ja no ens els creiem. Ya no nos los creemos, que somos un poco mayorcitos, decía. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Catalunya. Algú es pensa que aquesta gent marxaran? Oi que no? I els que estan aquí a Catalunya, que tienen el seu principal mercat a Catalunya. Tienen su principal mercado en Cataluña, los dos, tanto CaixaBank como el Banco Sabadell. ¿Os creéis que se van a marchar? ¿Renunciarán a su mercado principal? Decía. Es evidente que se pelearán, los bancos se pelearán por estar en Cataluña. No se irán, se pelearán por estar aquí. Así que, en fin, tampoco seamos ingenuos porque todos los relatos, tal y como se intentan imponer, por eso decía, la primera víctima en situaciones como esta, la primera víctima es la verdad. Y hay que tener un poquito de cuidado con los discursos, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros aquí, en La Cafetera. Bueno, en el resto de las portadas, el periódico ABC, Cataluña, es el titular. Y se ve una marea humana, la manifestación del domingo en Barcelona, con numerosas banderas españolas y algunas banderas catalanas también. Esa es la portada del periódico ABC. En el periódico El Mundo, no podrán dividir España, también una imagen, la verdad es que una imagen muy icónica, es una imagen, dos personas subidas a una azotea, ondeando banderas españolas y debajo una marea humana también llena de banderas españolas, catalanas, en esa marea humana, masiva manifestación en Barcelona por la unidad, el pluralismo y la democracia constitucional, dice el periódico El Mundo. El clamor de la mayoría silenciada, dice el editorial, y escriben Arcadio Espada, Raúl del Pozo, Rafa Latorre, Santiago González, en fin, los columnistas habituales del periódico El Mundo. También, Puigdemont mantiene la amenaza y avisa que mañana declarará la independencia. El presidente contesta en privado a los empresarios. Os comprendo, pero la única salida es la mediación, dice el periódico El Mundo que les ha trasladado. Y también, escucha, Puigdemont, España somos todos, dice La Razón. También, en La Vanguardia, el no a la independencia sale masivamente a la calle. Y con esa imagen de portada por las calles de Barcelona, dice una riada humana, dice La Vanguardia, la manifestación por el Seni arrancó en la plaza. Dice, terminó frente a la estación de Francia, donde se hicieron los parlamentos. En la marcha participaron 350.000 personas, según la Guardia Urbana, 1 millón, según los organizadores. En opinión de los organizadores, centenares de miles de ciudadanos se manifestaron por el centro de Barcelona. Y Quebec, empresas que ya no volvieron. El miedo ante una posible independencia diezmó la economía de Montreal, dice el periódico La Vanguardia. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, esto en lo que se refiere a la actualidad catalana, sospecho que tanto en los mensajes de los oyentes como
vamos a tener que seguir insistiendo en este asunto porque mañana, previsiblemente, parece que Puigdemont podría declarar unilateralmente la independencia, pero como hemos escuchado, últimas palabras en la BBC de miembros de su gabinete que afirman que esto podría ser pospuesto, pues hay una gran incertidumbre en este escenario y hay que ver la reacción del gobierno. Y mientras tanto está la Gürtel, pero mientras tanto el mundo sigue girando. Y aunque nos parece que no, porque estamos en España y tenemos la mirada colocada aquí, suceden otras muchas cosas. Y bien lo sabe Ainhoa Goñi, que lo observa desde la altura moral que da la ciencia. Y por eso nos dice Ainhoa, siempre nos repite, bien, están ocurriendo muchas cosas, pero paralelamente también científicos están investigando, trabajando porque evolucione, por tener alguna esperanza en el género humano. Y nos dijo un día, y además lo tomamos muy a cuenta, incluso aunque estemos en el peor contexto político, no dejemos de lado la ciencia y no la aparquemos. Así que tenemos la firme convicción de mantenerlo aquí los lunes, pase lo que pase. Ciencia en la cafetera. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Sí, porque pase lo que pase, está la ciencia, que es lo único que nos hace dignificar al género humano en momentos como este, en lo que se pierden tantas esperanzas. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, me apunto esa frase. Te agradezco mucho además la predisposición siempre, porque es verdad que nos encontramos cómo va toda la información, toda la actualidad, sepultando un montón de cosas y luego nos encontramos que hay noticias muy relevantes que hay que poner de manifiesto y que hay que destacar también, así que te lo agradecemos de corazón. Además sabes que tienes un montón de fans entre la resistencia, entre otras cosas porque hay muchos científicos también, dentro y fuera de España. Sí, la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho pues siguiendo... ¿Te ha gustado la acogida? ¿La acogida te ha gustado? ¿Te sientes en familia? Me siento acogida, es verdad, ha sido como volver a casa, así que no, muy bien, y me encanta que haya tanta gente interesada en la ciencia y eso, que tenga una ventana que se abra todos los días para contar cosas que también son muy importantes. Oye, estos días, empieza la semana que viene la campaña de vacunación contra la gripe. Y claro, siempre este debate que emerge permanentemente sobre las vacunas, sobre la necesidad de vacunar a la gente, pero se están trabajando hoy en vacunas muy importantes también, ¿no?, en España. Sí, de hecho una de las más importantes sería contra la tuberculosis. Hay una que lleva muchos años y se está abordando desde muchísimos países, entre ellos España, es la del VIH, contra el VIH. Y la verdad es que, por ejemplo, la de la tuberculosis, que a nosotros nos parece... en España algo casi pasado, totalmente, pues eso, antiguo, superado, causa esta enfermedad 4.000 fallecidos al día. Cada 20 segundos muere una persona, especialmente en Sudáfrica, por esta enfermedad infecciosa. Entonces, no es una tontería, no llega además, todavía no ha llegado algunas vacunas a todas partes y sobre todo es fundamental vacunarnos. En este sentido, además, la de la tuberculosis, se está trabajando desde la Universidad de Zaragoza. Hay un equipo de investigadores que está a punto de empezar la segunda fase de ensayos clínicos y, bueno, con 200 personas se sabe que es segura, pero hay que conseguir que sea, bueno, pues que consiga vacunar desde niños a mayores y todo tipo de esa enfermedad. Estoy viendo que has tuiteado, hablamos de vacunas, no hay dudas, las vacunas son seguras y evitan muertes, porque luego hay una falsa mitología en torno a las vacunas, por ejemplo, causan autismo. Esto nos hemos encontrado que esos mitos a veces se extienden y hay padres que se los creen con fe ciega y que no vacunan a sus hijos, lo cual es de una gravedad extraordinaria. Sí, hay varios casos, desgraciadamente en los últimos años
bueno, pues que demuestran la importancia de la vacunación, porque la vacuna, por ejemplo, de la difteria es de 1890, estamos hablando de hace pues, más de 2 siglos, y aún así hace pocos meses murió un niño porque no estaba vacunado contra esta enfermedad. Y la verdad es que hay 2 casos. Uno, que se habla mucho del tema del autismo. Es verdad que la identificación del autismo, la mejora para identificar esa enfermedad, pues ha hecho que se identifiquen más casos. No tiene que estar relacionado, y se ha dicho por activa y por pasiva que no está relacionado con el autismo, y hay mucha gente, muchos antivacunas, que se basan en un estudio totalmente manipulado de 1998 de un médico británico que, tras vacunar a 12 niños de la triple vírica, ya sabes, sarampión, rubéola y paperas, dijo que causaba autismo. En 2015 hubo un estudio, comparemos cifras, con 95.000 niños, y los investigadores dijeron que no se encontraron ningún tipo de pruebas de que pudiesen causar autismo. La cuestión es que siempre hay excusas para todo, también hay excusas para negar el cambio climático si quieres, pero bueno, como se suele decir en los casos de la homeopatía, ¿por qué te metes con ella si no te ha hecho nada, no? Pues bueno, sería un poco lo mismo. Y son obligatorias porque hemos visto que Francia va a aprobar una ley en 2018, ¿no? Sí, es muy potente lo que nos traen los franceses, porque ha habido, bueno, a lo mejor por los casos de estos últimos años, en Francia, igual que en España y en otros países, han tenido casos de sarampión. En Europa han fallecido más de 35 personas en el último año por una enfermedad que tiene vacuna. Y bueno, se pusieron un poquito las pilas, se han puesto las pilas, algunos países lo están debatiendo. Francia va a ser el primero, si todo va bien, en aprobar una ley para que sea obligatorio, pero por ejemplo en España no lo es. Hay recomendaciones, y con eso de que está metido en el sistema de salud, que bueno, pues tienes toda una cartilla de vacunación y es gratuito, se hace más o menos normal, pero no es obligatorio. Entonces un padre puede decidir no vacunar. También es cierto que en algunos países, entre ellos Estados Unidos, han llevado a juicio y han llegado a entrar a la cárcel padres por no haber vacunado a los niños con resultados muy negativos para la salud, desde luego. Pues en España hay investigaciones muy potentes, muy disruptivas, innovadoras, globalmente admiradas sobre las vacunas. Aquí se está trabajando mucho. Y, oye, Ainhoa, de lo que tenemos que hablar un día, y me tienes que prometer que lo tenemos que hacer, es del cambio climático, porque ayer le ponía un mensaje a Ainhoa, digo, estamos todos aquí preocupados con Cataluña y con Rajoy, sí, y deberíamos estar pensando en su primo, porque ¿cómo es posible que esté haciendo, a lo mejor me equivoco y es una cuestión estadística, y eso sería bueno que un científico nos dijera, no, mira, es que esto es cíclico, esto tal, pero ¿cómo es posible que haga tanto calor como en verano? Que puedas estar en casa en ropa interior, oye, esto no es una broma, con el calor que está haciendo estos días, que estamos ya en las puertas no lo sé. Perdón por esa imagen. Eso te voy a decir, cada uno está en casa como quiera, gracias por la imagen. Era por dejártelo ahí, Goñi, para que veas, en fin. Sí, yo cojo el guante y lo arrojo lejos. Pero sí, si quieres, lo podemos hablar la semana que viene, hablamos con... Tampoco pasa nada, quiero decir, tengo una ropa interior de lo más decente. En otra época... Sí, seguro. Si tú hablas y no enseñes pruebas, así está el mundo. No, hablamos si quieres en breve, porque es verdad... No es directamente esto, pero sí que es verdad que hay muchísimas pruebas de cómo el cambio climático está, bueno, afectando a gran escala y todos los cambios que se están produciendo. Entonces sí que sería muy interesante para además romper uno de esos mitos. Sí, el cambio climático está ahí y estamos haciendo desgraciadamente todo para que tenga peores consecuencias de las que incluso imaginábamos hace unos años. Sí, pues a ver si lo tenemos que organizar. Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, Ainhoa, como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo. Un saludo a los científicos. Perfecto, un abrazo de tu parte. Hasta luego. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo
Dice Dana en Internet, dice, a mí me llama la atención el gran movimiento antivacunas, que no cabe duda que si hay colectivos que no vacunan más que por temas religiosos, con las quejas de las farmacéuticas que dicen que las vacunas no son rentables, las vacunas son seguras. Dice, lo que me hace dudar es la sistematización de las mismas, ¿no? Pero es verdad, es un debate interesante, lo que pasa es que ante la duda, la ciencia. Y para mí ahí es donde está situada la barrera, ¿no? Ante la duda, los datos. Y las especulaciones, opiniones tenemos todos y creencias tenemos todos, ¿no? Pero frente a la superchería, los datos, las estadísticas, los controles, las investigaciones independientes, eso es en lo que nos debemos fijar, ¿no? Dice, bueno, en fin. Dice, el primo de Rajoy, un ilustrado científico. Pues os diré que puse el tuit y pedí... y alguien me escribió y me dijo, oye, yo fui alumno suyo, del primo de Rajoy en la universidad. Y entonces le pedí el teléfono porque me parece una entrevista increíble. ¿Cómo puede ser que tu primo te coloque en el disparadero ya para toda tu carrera científica, ¿no? Que todo el mundo a partir de ahora, cada vez que hable del cambio climático, esté pensando en el primo de Rajoy. Pero bueno, bromas aparte, esta sintonía distingue aquellas noticias que nos hacéis llegar a lo largo del programa. También es verdad que cuando hablamos de ciencia estamos hablando fuera de la agenda setting, porque tampoco ocupa las portadas, por eso le damos la importancia que merece, ¿no? Pero además hay un espacio dedicado en este programa a los titulares que vosotros consideráis que tienen que tener peso, que tienen que tener foco en el programa de La Cafetera. Los va recogiendo María, sabéis cuando empieza el programa, para diferenciar la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios frente a la agenda cafetera. María. Sí, seguimos con Murcia, seguimos muy atentos y nos vamos a varias informaciones de última hora en torno a Murcia. El Confidencial decía, Adif anuncia que este lunes se reanudan los servicios desde y hacia Murcia tras los cortes. La circulación de trenes cortada durante 4 días seguidos se reanudó el domingo, pero los vecinos, dice, volvieron a tomar las vías momentáneamente y quedó suspendida todo el día. La interrupción de la marcha de trenes se produjo a las 11:40 del domingo por esa circunstancia, después de que se hubiera reanudado el servicio a las 5:28 tras 4 días seguidos cortado, mientras se reparaban los daños en las vías, dice. También nos hemos ido a una información de La Verdad, que decía, los vecinos celebran 26 noches consecutivas de protestas en el paso a nivel. 26. Dice, la plataforma Prosoterramiento celebró anoche su 26ª jornada de protestas en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Decenas de vecinos volvieron a concentrarse a las 8 de la tarde para mostrar su rechazo a la llegada del AVE en superficie con sus pitos y cánticos contra el muro, porque, como sabéis, esto supondría que un muro dividiese la ciudad y se desconectara por completo a parte de la ciudadanía. Y nos vamos hasta las marchas por unas pensiones dignas. Las marchas por unas pensiones dignas llegan este lunes a Madrid. La manifestación saldrá desde la Plaza de Atocha hasta la Puerta del Sol. Partieron, además, el pasado 30 de septiembre desde distintos puntos de España. Llevan desde el 30 de septiembre manifestándose y entre 80.000 y 90.000 pensionistas han ido participando en las 4 rutas de esta marcha, a los que se sumaban muchas personas más, hasta los 150.000 en cada ciudad a la que llegaban para participar en asambleas y en concentraciones. Así lo informó a la agencia EFE el secretario general de Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Julián Gutiérrez. Así que estaremos muy pendientes de cómo llegan estas marchas por unas pensiones dignas a Madrid, precisamente pues recordando que hay algo más aparte de la agenda setting. Y nos vamos hasta 2 noticias de medio ambiente. En este caso, una sobre cambio climático y la otra sobre fracking. Espectacular nos envía la información de que España aún gasta más de 1.000 millones al año en ayudas a combustibles que provocan el cambio climático. Esta información del diario.es dice que la generación de electricidad recibe unos 470 millones, el transporte más de 330 y la agricultura supera los 400 en inyecciones económicas de exenciones fiscales. A España le cuesta desengancharse de las energías sucias. Dice, el uso de carbón para obtener energía ha crecido un 39% en lo que va de 2017. Y el compromiso, dicen, es abandonar estas ayudas progresivamente hasta 2020 para cumplir con el Acuerdo de París en el freno del calentamiento global de la Tierra a 1,5 grados. Y nos vamos hasta Escocia, porque el gobierno escocés se desmarca del británico y de la política energética impulsada por Theresa May. El Mundo.es dice, suspende el fracking por razones ambientales y económicas. El gobierno de Escocia se ha desmarcado, como decimos, del gobierno británico y ha anunciado la prohibición del fracking, un año después de que May diera el impulso final a la extracción de gas natural y petróleo por el controvertido método del fracking, de la fractura hidráulica, en el 64% de todo el territorio nacional. Y
Y nos vamos a unas cifras que nos envía Letra Escarlata, que las publica Público.es, y dice que 1 de cada 4 maltratadores elude cumplir su condena. Más de 3.200 agresores machistas han visto suspendidas sus penas en solo 6 meses, mientras otros 10.000 esquivan la cárcel con trabajos comunitarios y únicamente 125, menos del 1%, se ve obligado a seguir programas de rehabilitación. Estas son estadísticas oficiales de instituciones penitenciarias que publica, como decimos, Público.es. Y terminamos con una especial que publica, de hecho, Desalambre. Dice 15 años de devoluciones en caliente, de la negación hasta la condena judicial. 15 años de devoluciones en caliente en España. Desde Desalambre, como decimos, hacen un repaso de 15 años de devoluciones en caliente en España, desde las primeras pruebas hasta la condena que hemos conocido hace poco del Tribunal de Estrasburgo. Los diferentes gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, dicen, llevan cerca de 15 años devolviendo en caliente a inmigrantes en Ceuta y Melilla. Primero las negaban, luego reconocieron que en casos puntuales incumplían la ley, hasta que finalmente el Ejecutivo de Rajoy intentó darles cobertura legal. Y como decimos, son 15 años ya de devoluciones en caliente y que ha condenado el Tribunal de Estrasburgo. I smile because I know you now. Soy Manuela, me acabo de apuntar a la caja de la Resistencia. Me he hecho suscriptora y estoy muy contenta. Venga, ánimo. Estaremos en la Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues despedimos a aquellos oyentes que están conectados a través de las emisoras FM que redifunden este programa. Sabéis que hay muchas emisoras comunitarias que a las 8:30 de la mañana conectan con el programa y también se puede escuchar en algunas localidades a través de FM, así que les agradecemos. No os vayáis el resto porque tenemos algunos contenidos muy interesantes. Mañana podemos hacer un resumen para los oyentes por FM, que también pueden seguir escuchándolo si no por Internet, pero queremos conectar con Murcia. Queremos hablar del soterramiento de Murcia al que se refería María, porque está dando algunas imágenes espeluznantes y nos interesa mucho saber qué está ocurriendo allí. Mientras tanto, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos escuchan a través de las emisoras comunitarias por FM y os emplazamos mañana de nuevo aquí o a través de internet en radiocable.com. Escuchas La Cafetera, no os marchéis el resto, que os va a sorprender lo que tenemos a continuación. La naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor.
Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Bueno, pues os decía, tengo un gran interés en presentaros a una persona que está luchando por su barrio. Tiene 81 años. Se llama Ana Jiménez. Se ha convertido en un auténtico icono de las protestas en Murcia porque cada día coge su silla plegable, se planta en las vías de Santiago el Mayor para reivindicar esto que considera justo el soterramiento de las vías del AVE en Murcia. Ana Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo que veo es que te has convertido en un auténtico icono, estás saliendo en un montón de medios de comunicación y no te preocupa, no te inquieta porque vemos algunas imágenes, sentada frente a policías nacionales, frente a las constructoras, frente a las máquinas hormigoneras y te sientas allí con tu silla para denunciar esto. ¿No te preocupa? No me preocupa en absoluto porque miedo no, es que no tengo miedo de nada. Entonces no me preocupa, pero te digo una cosa, que yo soy una más, que la gente se ha volcado de una forma y yo soy una más. A lo mejor llamo la atención más por la edad que tengo, pero no otra cosa, porque de verdad están luchando, ahí la plataforma, están 28 años luchando y el portavoz Joaquín Contreras y otro que se llama Paco, los demás, lo siento, pero no sé sus nombres, los conozco, pero no sé sus nombres, pero están hechos una piña y trabajando 28 años, que se dice muy pronto, por esta injusticia tan grande que nos hacen en Murcia. Gracias a los políticos que tenemos y los que hemos tenido, que no me refiero a estos solos, lo anterior es lo mismo. Sí, sabemos que está muy movilizada la sociedad murciana, vemos imágenes, lo que pasa es que como está ocurriendo paralelamente lo que está sucediendo en Cataluña, no tienen tanta trascendencia las imágenes, pero son poderosísimas, está toda la ciudadanía murciana echada a la calle. ¿Qué es lo que estáis reivindicando? Porque hay gente que todavía no conoce exactamente en qué consiste este problema. Exactamente, y el señor ministro, como habla, pues quien no sabe el problema, dicen, pero los murcianos, ¿qué es lo que quieren? ¿Se han parado la obra del soterramiento? Oiga, señor ministro, dígame usted por dónde ha empezado usted el soterramiento, porque es mentira. Yo cuando lo oigo, es que de verdad me da de escalofrío lo manipulador que es el tío, porque es que dice que estamos parando la obra del soterramiento. No, señor, estamos parando la obra del muro que usted está haciendo, que son 11 kilómetros y medio, que quiere dejar Murcia dividida. Y la parte aquella del sur, ahí las personas, el comercio, los niños que tienen aquí, los colegios, tienen el instituto, son 800 niños los que pasan diariamente de esa parte a esta. Y mire usted, ¿qué le vamos a hacer, señor ministro? Usted es muy mentiroso y toda su cuadrilla es lo mismo. Y además está equivocando a la gente, porque claro, los que tenemos, cuando lo oímos decir, porque lo habrás oído tú también decir, que estamos parando la obra del soterramiento, es que de verdad es que se tiene uno que morder la lengua por no empezar a disparar. Sí, hemos visto que la sociedad murciana se ha echado a la calle. Yo te pregunto, ¿las autoridades os dicen algo? ¿Estáis viendo que tiene efecto tanta movilización? Nunca había habido una manifestación tan grande como la del otro día. 50.000 personas, pero no se nos escucha, el pueblo no lleva la razón, la llevan ellos, tienen una sin razón, que esto es apabullante. Y esto no se va a consentir. Mira, el soterramiento, si no le da la gana a él, no lo va a hacer, porque claro, él tiene la sartén cogida por el mango y él quien tiene el dinero. Pero te puedo asegurar, a ti y al mundo entero, que la Ronda Sur no se va a quedar incomunicada, porque no le van a poner de ninguna de las maneras el muro. ¿Por qué no? Bueno, a mí desde luego me tendrán que sacar con los pies por delante, eso está tranquilo. Yo cuando vea otra vez que empiezan, que no han empezado la obra, porque desde que se pararon el otro día no han empezado, pero como empezarán, otra vez me pongo delante de la hormigonera, y si quieren, pues que nada, que me trituren también, y que me echen ahí en el hormigón, lo que ellos quieran, pero yo no voy a cejar ni ninguno de la plataforma, ni ninguno de Murcia, porque estamos todos ya muy unidos. Lo que he oído es que incluso en este contexto, que no es precisamente fácil y que te encuentras no solamente con las hormigoneras, sino también con los antidisturbios, tienes también buenas palabras para los policías. Decías, es que solo están haciendo su trabajo. Ya, no tengo quejas de ellos. Mira, a mí, cuando me metí a parar la obra, me dijeron, levanté para meterme yo. No es lo mismo ir un montón de gente que ya se ponen, pero como yo fui sola con mi silleta y por un laico levanté la cinta esa que ponen de no pasar,
Claro, cuando me dieron, señora, que no se puede pasar, pero como estaba tan cerca, digo, pero yo sí, pum, y ya me puse con la silleta allí. Claro, la gente que estaban fotógrafos, estaba todo, además que yo los considero, yo de verdad te lo digo con el corazón en la mano, los considero que son trabajadores, que los mandan a hacer eso, que ellos están también en contra como nosotros, lo que pasa es que no lo pueden decir, pero ellos se mantuvieron quietecicos, no se metieron conmigo para nada, me dijeron, señora, viene usted muy nerviosa, porque, claro, yo empecé a decirle, vengo muy mentalizada, de que si me tenéis que sacar con los pies por delante me vais a sacar, pero esto no sigue. No se metieron, dice, no señora, no la vamos a tocar. Y luego hasta me ofrecieron, porque hacía un calor, eran las 2:30 de la tarde, y eso no se podía aguantar, el calor que hacía, y tanto sol. Y me ofrecieron agua. ¿Quiere usted agua, señor? Digo, no, muchas gracias. Yo no tengo queja ninguna. Pues mira, te leo algunos mensajes para que veas, porque hay gente que te está escuchando en este momento y que está comentando. Ubelán dice, qué grande la abuela Ana, qué grande la gente de Murcia luchando por su ciudad. Hardy Useful, qué mujer más sensata. Carmen Fernández, qué grande, qué gusto dan algunas personas. Bravo, señora. Bueno, hay muchísimos mensajes de apoyo, porque está provocando también mucha solidaridad el movimiento que habéis emprendido en Murcia para defender un derecho como que no se parta la ciudad en dos, que era lo que se había prometido, ¿no? Porque esto se había prometido. Sí. Uy, mira, si esto está 28 años ya luchando, pero desde el 2006 ya se firmó todo, estaba todo firmado. Pero, según dicen el anterior alcalde, el señor Cámara, que está imputado, pues ese señor creo que recibió de Madrid todo para empezar el soterramiento. Pero entonces era cuando empezaron a hacer la nueva condomina. Una nueva condomina que empezó a muchos terrenos que empezó a comprar por allí, y entonces dijo que no, que lo primero era la condomina, y los devolvió a Madrid. Según me han dicho a mí, no lo sé si es cierto o no es cierto, pero eso así. Pero se han gastado el dinero, imagínate tú, en un aeropuerto que no tenemos ningún avión. Ahí está como el de, ¿cómo se llama ese de Valencia? No, el de Castellón de la Plana, que tiene otro igual. Este está sin aviones ninguno, que sabe Dios lo que nos está costando a los murcianos, nada más que estar manteniendo eso para que no lo rompan la gente, pues tiene que estar ahí, tener guardia jurado o lo que sea, tendrán que estar ahí guardando eso, pues todos los meses lo que nos está costando eso. Tienen dinero para lo que les da la gana, y lo que es necesario, pues no lo tienen. Pero mira, hijo, gusta, Ana, ¿cómo nos gusta tu posición? Mira, es que te tengo que leer algunos mensajes porque los estoy viendo y te los tengo que trasladar. Ampara Loya dice, en Arache, la fuerza de las mujeres luchadoras. Hortensia, admiramos la dignidad de esta mujer porque hace falta que los políticos se les diga lo torpes que son. Dice Marla Singer, enorme Murcia, toda la fuerza, no estáis solos. Es verdad que estáis dando un ejemplo absolutamente maravilloso de resistencia también ante una injusticia y sobre todo la demanda de los ciudadanos, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa, Ana? Porque en las elecciones siguen saliendo los mismos. Eso, mira, eso te lo juro, y te lo digo de corazón. Eso tenía que tener un estudio en alguna universidad de esas extranjera, de esas de tanto prestigio. Eso tenían que estudiarlo, porque no se entiende ni se comprende. Yo no lo comprendo. Yo a veces pienso que el PP, si ante todo el mundo se comieran a pedazos a un bebé, te juro que otra vez lo seguían votando. Eso es que ya no lo sé lo que pasa. Es que no lo entiendo. Oye, Ana, estoy por llamarte todas las semanas, te lo digo de verdad, o sea, porque nos vas a hacer de analista política también. ¿Estás siguiendo lo de Cataluña? Sí, claro que lo estoy siguiendo. ¿Qué te parece? ¿Desde Murcia qué os parece? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo encantada ahora mismo de estar viendo yo ayer lo que pasó. Bueno, es que hago palma y me alegro un montón. A mí no me gusta una España dividida, que esos señores tienen un ego que yo no sé ese individuo qué es lo que se ha creído para estar embajadas poniendo por ahí de extranjero embajadas, pero ¿esto qué es? Es que, mira, le dieron muchos vuelos y empezó ya, dándole, que de eso me acuerdo yo, empezó ya el ministro, el presidente que tuvimos del PSOE, José Luis Zapatero, empezó a darle ya muchos vuelos. Y no se puede. ¿Por qué? Porque ha terminado, mira lo que has terminado. Bueno, cuidado que la mayor parte de las transferencias las hizo Aznar, de todas maneras.
Digo que la mayor parte de las transferencias a Cataluña se las regaló Aznar, por ejemplo la Policía Autonómica. Pero y Aznar también, exactamente. Pero te voy a decir una pues cosa, en Murcia también hay, porque he conocido, no sé si es irónico, pero hay un cierto movimiento nacionalista también murciano, de reivindicación de la esencia murciana. No, pero no, en Murcia no, que va, no. Aquí no hay que va ni por fundación, ni quiera el señor que lo hay, no, aquí no lo hay. Bueno, lo que sí que hay es lo que sí que hay de verdad, porque más allá de las bromas, es un sentimiento enorme de justicia y de dignidad, reivindicando que no se atraviese la ciudad con este soterramiento. Oye, Ana, ¿me vas a dejar que te llame de vez en cuando? Para ver cómo ves las cosas y cómo estáis y cómo vais luchando. Al fijo te lo agradezco, mejor. Aunque me mande un WhatsApp por el móvil, pero yo oigo mejor porque estoy un poco sorda, digo un poco, pero mucho, ¿sabes? Pues me operaron de oído y tengo audífonos, pero de verdad soy tan independiente que me estorba todo lo que no es mío dentro de mí, no puedo llevarlo. Ana Jiménez, a 81 años, la abuela del soterramiento la llaman, con una enorme dignidad, reivindicando la defensa de esa promesa que les habían hecho y reivindicando que se cumplan las promesas. Ana Jiménez, muchísimas gracias, muy buenos días. Ale, buenos días. Adiós. Gracias a ti. Me gusta porque este país es grande, es complejo y es diverso, y hay muchas posiciones muy diferenciadas y cada uno tiene unos intereses, unas necesidades, y de la misma manera que se observa esta gran batalla que están librando en Murcia, pero también observan con preocupación lo que ocurre en Cataluña, y nos gusta la diversidad, sobre todo cuando se expresa en estos términos, ¿no? En términos acogedores. Y 81 años, Ana Jiménez, una auténtica luchadora que se ha convertido, como digo, en un icono de todas estas movilizaciones. Bueno, siguen llegando también los mensajes. De hecho, también hablabais del concepto de patria, del patriótico. Bueno, yo creo que estas cosas también son las que hacen grande a un país y por las que podemos estar orgullosos, ¿no? También hablabais de que se siguen sucediendo desahucios. Sigue habiendo gente que lucha por unas pensiones dignas, sigue habiendo gente que lucha contra el cambio climático, sigue habiendo gente que lucha contra ciertas decisiones políticas que afectan a toda una ciudad, como en el caso de este soterramiento del AVE en Murcia. Sigue habiendo gente que lucha por su patria, que lucha por su país, y creo que eso vale muchísimo más que las banderas que podamos enseñar. La resistencia no tiene edad, que dice Repopstar. 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde puedes dejar tus notas de audio. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. Os llamo desde Glasgow y mi opinión respecto a lo de Cataluña es que el PP, el Gobierno y el PSOE lo que no quieren es dar la razón a Podemos y no quieren hacer un referéndum por eso. Porque hace años, en el 2006 ya, Rajoy dijo que por qué no hacía Zapatero un referéndum, porque ahora no, sería el momento. Y bueno, también creo que al gobierno catalán se le ha ido de las manos, que nunca empezaron a llegar a esto y se les está yendo un poco de las manos también. Pero bueno, a ver qué pasa, esperemos que dialoguen, esa es mi esperanza. Un beso a los dos y a la Resistencia. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así están las cosas, este es el retrato que nos vamos encontrando también en los mensajes del programa que vais enviando aquí en el 627-002-002, 627-002. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia.
no importa la edad que tengas, y no estás sola. La Cafetera. Todas las músicas que escuchamos en la cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en la cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons. ¿Y de cómo escucho la cafetera? Qué pequeñito era, con su lengüita de trapo, cuando empezó a hablar, y ahora tiene el espíritu del maligno. No, pobrecito. Así es más bueno que el pan. Sí, así es la cosa, amigos, el tiempo va pasando. No te puedes quejar. Entramos aquí siendo bebés y fue pasando el tiempo, fue pasando los años, y ahora míranos, con 81 años en las vías. Así va siendo, sí. Dice Huelán, me muero. Me queda muy gracioso, era muy simpático. Al principio yo le grababa muchas cuñas. De hecho, el otro día le grabé una al pequeño Fer, pero me daba como reparo, porque ahora se empeñaba en ser youtuber. Y entonces me decía, oye, papá, yo quiero ser youtuber. Y digo, pero vamos a ver, Fer, que tienes 7 años. Es que no puedes ser youtuber todavía. Ya habrá tiempo de que tú hagas lo que tú quieras cuando tú seas mayor. Pero, dice, ya... Y ahí te entra un dilema, ¿no? Porque dices, por una parte le puedo dirigir en un mundo que más o menos conoces y que es el mundo que le va a tocar vivir, porque indudablemente es su mundo de lo audiovisual está relacionado con esto. Él sigue youtubers que son niños de su edad, el mundo de Nico y cosas así. Y dices, hombre, es tal, pero por otra parte le estás condicionando el futuro también, incluso poniendo cuñas y tal. Por eso nunca me quiero... Porque decía, sería divertidísimo como se ha hecho un fanático total de los partidos de fútbol. A mí que no me gusta nada el fútbol, pero bueno, a María... Por YouTube, ¿no? Sí, pero sí, lo sigue por YouTube, no sé qué tal, y decía, que nos comenten en la cafetera por las mañanas el resultado del fin de semana, porque alucinas en colores con el análisis que hace, pero digo, claro, ¿por qué le vamos a meter a esto al pobre que no...? Así que qué difícil. Sí, igual al final quiere acabar siendo ingeniero. Sí, o abogado, o peor, bueno, ahora estaba ahí entre... Decía profesor, que me gustó mucho, decía profesor... Claro, decía, profesor para mandar. Es eso, porque ve que le mandan mucho. Hombre, en eso puede mandar. Puede mandar como profesor, sí, y como abogado. Y como yo le digo, tú sé científico, hijo mío, o médico o algo así, que nos cuides. Hacemos pequeños esclavos, no hacemos hijos, hacemos pequeñas Bueno, entre fábricas los dos se la doctrina en la escuela. Claro, sí. Dice, con lo pequeño que era y ahora me pide pagar la afiliación al Partido Popular, dice el Notas. Tú imagínate, porque te pueden pasar cosas así, que estas cosas pasan en la paternidad, en la maternidad, ¿no? Que de pronto tus hijos pues se desarrollan, guardia civil, cura, luego salen por donde menos te lo espera, dice Olga. Y es verdad, y no puedes hacer mucho. Yo me conformo con que sea feliz. Si eres feliz, hijo mío, hombre, ser feliz y una buena persona, que sea un poco empático con el mundo alrededor. Él sí es bastante empático esto. Dice, os puedo escuchar en vivo, dice Chema Rodríguez. Saludos desde Edimburgo. Cómo nos gusta, Chema, los oyentes, los expatriados, cuando escuchan el programa desde fuera, porque nos los imaginamos ahí. Joder, es que estar viviendo fuera tiene muchos momentos bonitos, lo sabemos por los mensajes que nos dejáis, pero también tiene muchos momentos de soledad. Y ahora con todo lo que está pasando en Cataluña, visto desde la distancia, sabemos que hay una gran preocupación también por los acontecimientos, ¿no? Y cómo lo vivís a distancia, hay preocupación por vuestras familias que están aquí, en fin. Y eso es una bueno, lo hay incluso desde el resto de España y Cataluña, ¿no? Gente que vive en Cataluña también tiene cierta preocupación, o gente que incluso trabaja fuera de Cataluña pero tiene a su familia en Cataluña, ¿no? A ver si acabamos con todo esto y yo no sé, yo tengo aquí sentimientos encontrados que ahora, pasado el tramo informativo, puedo confesar aquí a la familia cafetera. Por una parte, tengo la esperanza de que todo esto sea postureo preelectoral, que haya una gran teatralización, que se estén enconando las posiciones para ir a unas elecciones y que todo el mundo esté intentando mantener unas posiciones, y que incluso se ha aprovechado por el Partido Popular, intentará ilegalizar de alguna manera para que el resultado se garantice que no sea el independentismo. Habrá algún rollo así. Pero tengo la esperanza de que no sea más que ruido.
porque la alternativa que se plantea preocupa muchísimo, muchísimo. Y me llama mucho la atención, cuando estábamos en Barcelona, la enorme distancia que hay entre cómo se viven allí las cosas, la tensión con la que se viven allí y la distancia con la que se viven en Madrid. Sí, hemos visto muchos balcones con banderas españolas, pero más allá de eso, y que se comenta en la calle, y es verdad que está presente, que nunca había habido un debate político tan presente entre la gente, que se escucha en las cafeterías, en las oficinas, etcétera, pero no se vive con la intensidad con la que se vive en Cataluña, ¿no? Y a mí lo que me preocupa muchísimo la situación, sinceramente. A mí lo que más me duele es que lleguemos a los prejuicios, lleguemos a fortalecer los prejuicios de si en Cataluña todos hablan en catalán, de si en Madrid todos son de una manera. Duele mucho escuchar esos mensajes, porque quiere decir que la manipulación está haciendo efecto y no tenemos que dejarnos manipularnos por estas cosas. Es que si nos paramos a pensar solamente por un minuto, nos daremos cuenta de que es absurdo que luchemos entre unos y otros cuando sabemos que somos iguales, que las diferencias nos tienen que enriquecer, que en Cataluña se hable catalán no es malo, es riqueza, es cultura. No tenemos que demonizar al de al lado, tenemos que exigir a los de arriba política de altura, sin demonizar a los de al lado. Sí, y en esto llama mucho la atención el desprecio al contrario, ¿no? Y cómo se va instalando poco a poco, pero sobre todo en manos de qué zorrocotrocos estamos, que resulta verdaderamente fascinante. Yo escucho a alguien hablar catalán y a mí me produce una cierta fascinación pensar que la gente tiene sus propias ideas, su propia cultura, que me parece una evolución, ¿no? Y algunos de los mensajes, de los discursos, de los gritos que se estaban coreando estos días en las manifestaciones son verdaderamente graves, ¿no? Son preocupantes, porque además estamos poniendo a lo peor de cada casa a manejar la situación. Y esto, cuando veíamos todos estos zorrocotrocos que han destacado en la prensa internacional, que salen a gritos de tatuaje en las portadas de los periódicos globales, y son esos los que están ofreciendo la voz discrepante, ¿no? Y dices, pues estamos en unas manos alucinantes, porque hemos pasado del desprecio al contrario al desprecio y el insulto al contrario, ¿no? Así que es terrible, sinceramente, el momento que estamos viviendo, y es muy inquietante porque puede crecer, y lo que está ocurriendo en Europa a lo mejor es un retrato lento, sosegado. Por eso os decía que es muy interesante esa entrevista que han publicado en el Confidencial.com a la cronista de los Balcanes, porque además hablaba de cómo una sociedad poco a poco se puede convertir, y el odio al contrario al principio empieza de una forma ingenua, ¿no? Pero después va creciendo, se va ampliando, y es gravísimo. Bueno, nos vamos a marchar. Mary. Simplemente con un tuit de Óscar Camps que nos va a hacer reflexionar. A esta multitud de invisibles habrá que darles banderas para que los medios puedan hablar de ellos, y simplemente envía una foto de un barco, del barco de Proactiva, en el que están rescatando a gente. Que las banderas no nos impidan ver la realidad. Hasta mañana, cafetera. Gracias, Mary. Gracias a todos. Y un abrazo muy fuerte para Emilio. Ahora te llamamos. Tenemos que ver, además, cómo porque Emilio tiene que estar presente aquí, el viejo profesor. Emilio, abrazote muy fuerte. Y a todos los oyentes. Hasta mañana más. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read, and they say, oh, 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 we will cross any water, any water. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Now the echoes were getting louder, and the chorus filled the air. And when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs. And they said, taken to the shadows, we were carried to the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light.
and we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said,